Gracias, Pablito. Entramos entonces en el bloque de la palabra de Dios en los últimos 30 minutos aproximadamente de nuestro programa, Buscando la Verdad. Y queremos continuar entonces, como le decía, allí usted puede encontrar en nuestro canal en YouTube, Apóstol Armando Lacuria, allí encontrar entonces este tema que estamos compartiendo con el nombre Hacer la voluntad de Dios. Vamos en la parte tercera entonces, le decía entonces que le pedía disculpas porque la señal de internet no está funcionando correctamente y entonces cuando hacemos en vivo, está muy cortado el video. Pero lo vamos a ir preparando, entonces ya lo estamos grabando en audio, si usted luego quiere escucharlo. En otro tiempo lo vamos a enviar entonces el audio de nuestro programa. Vamos entonces ahora a la tercera parte entonces de este tema, hacer la voluntad de Dios. Y vamos con una parábola. Ya tenemos aquí preparado entonces la parábola de los dos hijos. Hay otros pasajes bíblicos que luego lo vamos a ir compartiendo, pero en esta oportunidad, si usted quiere ir tomando nota, después le vamos a dar. Aquí tenemos entonces la parábola de los dos hijos. En el capítulo 21 de Mateo, del versículo 28 al 31 inclusive. Mire, tenemos esta traducción, gracias aquí a esta página que podemos encontrar varias traducciones. Nueva traducción viviente. Este pasaje es bastante sencillo, pero elegimos esta traducción. Y dice así, versículo 28, en Mateo 21 estamos, si usted quiere tomar nota y luego de leerlo con detenimiento. Dice, pero ¿qué piensan de lo siguiente? Ahí el Señor Jesús estaba relatando una parábola que era la forma en que Él también anunciaba el glorioso evangelio que había enviado de su padre. Dice, un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. Vamos al versículo 31 y la pregunta es, ¿cuál de los dos obedeció al padre? Ellos le contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Bueno, a veces las respuestas del Señor eran bastante picantes, por eso le digo, usted puede leer el contexto, nosotros solamente 3 versículos vamos a tratar de analizar de por qué el Señor les cuenta esta parábola y le da a conocer las actitudes que tenemos muchas veces como seres humanos, como cristianos, fundamentalmente aquí, porque Jesús le estaba hablando de los que iban a entrar al reino de Dios. Bueno, algunos así somos lentos para oír. Una de las frases justamente que le decía que íbamos a implementar también, frases célebres de hermanos, predicadores de otros tiempos, y también personalidades de distintos ámbitos. Pero un hermano solía decir que el evangelio tenemos que recordarle todos los días, porque todos los días la gente se olvida. En este caso, hablando de la iglesia del Señor. Así que imagínense. Y bueno, después uno puede meditar, usted puede meditar también y enviarnos algún pasaje bíblico relacionado al tiempo. ¿Por qué tenemos que hacerlo?
Me decía una hermana un día que le visitaba, tengo que visitarle estos días también porque tiene algunos problemas de salud, ya tiene sus añitos, gracias a Dios, porque es una mujer de fe también, vamos a grabarle algún testimonio. O sea, ¿por qué, hermano, usted tiene paciencia? Dice, se va una vez, se va 2 veces, se va. Y entonces dice, yo ya, una vez que yo le digo y no quiere escuchar, no quiere oír, ya no pierdo más el tiempo. Y la verdad es que decía, mire hermana, no crea, a veces tenemos actitudes también que Dios tiene que ir corrigiéndonos para tener paciencia, así como Dios tuvo paciencia con nosotros. Creo que por ahí viene este tema de esta parábola. Fíjese que el Señor cuenta que le dijo al hijo mayor, el hijo mayor tenía más años, sin duda, por supuesto, ya tenía responsabilidades seguramente que cumplir el hijo mayor, y Jesús le dice, ve a trabajar al viñedo, hoy. Conté en más de una oportunidad, y si mi hermano querido está escuchando, seguramente se va a dar cuenta que fue el diálogo que tuvimos con él, pero aquí el Señor le puede dar una hermosa oportunidad. Dice, el hijo le respondió, no iré, pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. Entonces, algunas reacciones tenemos, ¿no es cierto?, de querer rechazar en hacer la voluntad de Dios. Este es el tema entonces que nos está ocupando en esta serie. Estamos en la tercera serie. Como le decía, le pedía disculpas porque tenemos algunas dificultades con el video en vivo. Pero aquí entonces el Señor le da oportunidad y le dice a este hijo, la reacción de este hijo fue que cambió, o sea, como que recapacitó de la orden que le había dado el padre. Entonces, en esta oportunidad, en este mediodía del 6 de mayo, Dios te está dando la oportunidad de que recapacitar a lo que Dios ya te está hablando. Y te está diciendo, bueno, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. Escuchamos el testimonio de nuestra hermana Gladys, ¿no es cierto?, que ella es una persona muy, algunos le dicen hiperactiva, o sea, siempre está ocupada con algo y haciendo, bueno, algo, una tarea que muchas veces, por supuesto, es necesaria, por eso son tareas que son necesarias de hacerla. Pero hay una historia muy interesante de Jesús con Marta y María, y dice que Marta estaba hablando y se le estaba quejando al Señor y le dice, pero Señor, mira todo lo que yo tengo que hacer, dice, y María no me ayuda. Entonces miren la respuesta del Señor, porque miren un mundo tan acelerado como hoy, seguramente algunos van a tener otra opinión respecto a esto, ¿no? Porque claro, vivimos en un mundo acelerado con tantas necesidades, pero mire la respuesta de Jesús a Marta. Marta, Marta, Martita, afanada estás, o sea, con tantas cosas. Pero Jesús le dijo, una cosa, sola una cosa te es necesaria, y María eligió esa. María, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba sentada ahí a los pies del maestro escuchando la palabra de Dios. Muchas tareas uno tiene que hacer. Y por supuesto es necesario muchas veces hacerla. Pero ¿cuándo es el tiempo que le dedicamos para Dios? Bueno, aquí este hijo, volviendo a esta parábola, dice que cambió de idea. Dice, pero bueno, yo le dije que no iba a ir. Pero la verdad que ahora me doy cuenta que sí que tengo que ir. Y se fue. Y hizo la voluntad de Dios. Este es el tema que estamos compartiendo. Hacer la voluntad de Dios. En cambio el otro
Y aquí nos podemos identificar bastante. En más de una oportunidad le habremos dicho al Señor. Mire lo que dijo el otro. Dice, ve tú. Le dice al otro hijo, que seguramente era menor que el anterior, porque el otro era... Dice, sí, Señor, iré. O sea, al momento respondió. Pero dice, no fue. Muchas veces tenemos esa actitud. Contaba un hombre que dice que le fue un poco difícil porque cuando él se acercó, dice que bueno, quería alguien que le ayude allí porque él se ofrecía para hacer trabajos allí, materiales allí en la iglesia, o sea, trabajo de construcción. Bueno, y dice que ahí los hermanos en la reunión, dice que todos levantaban la mano y que iban a venir. Al otro día dice que no venía nadie. Entonces este hermano dijo, pero no, acá la gente es muy irresponsable. Entonces fue uno de los motivos, así que tengamos mucho cuidado. Por eso la palabra de Dios dice que tu sí sea así, o sea, el amén debe ser así. Bueno, así que también entonces la palabra es para mi vida. Yo tengo que ir a lugares donde me han invitado y yo sé que Dios está preparando el tiempo. En algunos casos, algunos hermanos ya le hice algunas peticiones, porque Jesús dice tenía que ir a algunos lugares, dice que enviaba a alguien antes, como gente que reconociera el terreno, que reconociera el lugar. Entonces allí cuando Jesús llegaba ya había cierto plan que se iba a desarrollar. Así que, hermano querido, ahí está el pedido. Tú sabrás de qué manera vas a tratar ese tema. Ya lo habíamos hablado. Siento que el Espíritu de Dios está hablando específicamente a alguien. Y entonces de esa manera es que tenés que hacer la voluntad de Dios. Porque de lo contrario, estarías negándote y tristemente podrías identificarte con la segunda parte. O sea, al decir, sí Señor voy a hacer, pero al final uno no lo hace. Entonces, la voluntad de Dios es agradable, dice la palabra del Señor, y además es perfecta. Entonces, si es agradable la voluntad de Dios, pero por supuesto, tenemos una tendencia a hacer, decía un día un maestro en la palabra del Señor, así que bendigo el ministerio de maestro. A veces este ministerio es un poco olvidado porque la figura del pastor, así que mi amado hermano pastor que estás escuchando, tenés que tener la sabiduría de Dios para que todos los ministerios puedan actuar conjuntamente. Y no te creas el Robin Hood o el ministerio más importante, porque en definitiva bíblicamente no lo es. Entonces, si todos los ministerios actuaran, sería una bendición y todo saldría más de una forma más armoniosa y de una forma más liviana. Por eso que Jesús dijo, mi carga es ligera, liviana, dice, para poder llevar mi yugo, dice el Señor. Entonces cuando tenemos, y este hermano decía, pero ¿qué es lo que nos pasa? Tenemos la tendencia de hacer exactamente lo contrario de lo que Dios dice. Pero esto es... Yo sé que algunos hermanos ahí se pueden estar diciendo, pero ¿por qué el hermano va a hablar en una radio así? Es que no hay otra manera. Eso lo dijo el Señor. Justamente estábamos hablando, ¿no es cierto?, de que somos lentos para oír y, mejor dicho,
debemos escuchar entonces con más atención. ¿Sabe por qué Dios nos formó con 2 oídos y una sola boca? En un pasaje de la Escritura dice, nos anima, ¿no es cierto?, a ser pronto para oír y tardos para hablar. Porque si no escuchamos debidamente, y vamos a repetir seguramente con mayor error, como dice por ahí el refrán, escuchó mal y repitió peor. Bueno, la vez pasada mi hermanita, gracias a Dios, la familia me dio una buena reflexión y me dice que prefería callar porque las personas que escuchan luego pueden distorsionar aún más lo que se le había comentado. Bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios, porque eso ya, los añitos que está teniendo, ya Dios le empieza a dar sabiduría para actuar allí con su esposo, Y se acordaba de mamá que ella también en algunas oportunidades repitió esta manera. O sea, si alguien quiere vivir, dice, vivir días buenos y refrene su lengua, dice. ¿Sabe que el ser humano, dice ahí en Santiago, pero ahora no sé si nos va a dar el tiempo de leerlo, dice que el hombre ha domado las bestias, Acá hay, en esta zona se suelen hacer los festivales de doma de los caballos. Uno dice que el hombre ha domado las bestias, dice, pero una cosa el hombre no puede dominar, y obviamente está involucrado las mujeres también. Tenemos un capítulo bastante interesante para las mujeres y sobre todo para las hermanas en Cristo. Muchos se incomodan y hasta, por supuesto, por desconocimiento de la Biblia, me dicen que soy machista. Pero, en realidad, si usted lee la Biblia, se da cuenta. ¿Por qué al diablo le interesa tanto torcer los roles de hombre y mujer? Porque en su creación divina, Dios hizo perfecto. Hay un complemento maravilloso entre un hombre y una mujer. Pero cuando se distorsionan los roles, y obviamente usted sabe de dónde viene, del mismo infierno, aún doctrinas de demonio han inundado la iglesia de Jesucristo. Y algunos quieren que le llamen ministerio cristiano, pero no. Lo que tiene que hacerse es arrepentirse y entrar en la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Le decía la pasada a un hermano, así en una conversación, así que ya era después de la reunión. Digo, mire hermano, yo trato en algunos casos, le digo, cuando me doy cuenta ya que un ministerio cristiano está manejado por una mujer, ya directamente no voy. Porque a menos que el Señor me insista en ir a llevar algún mensaje específico. Porque si se distorsiona el mensaje de Dios, ocupando lugares que Dios no le dio, allí está totalmente desvirtuada la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, esta es una verdad bíblica. Y hace un rato estábamos diciendo que un célebre predicador decía que las verdades del Evangelio había que recordarle todos los días, porque todos los días no olvidamos. Entonces, en más de una oportunidad y en más de un programa hablamos del tema. Me acuerdo un día llegaba así en una emisora y justo estaba invitado y bueno, dice, yo escucho así. Ni bien me acerco y dice, está llegando ahí, dice el hermano, pero no digan nada, dice, porque él no está de acuerdo, dice, que la mujer sea pastora. como si Dios no le está escuchando.
No, no es que a mí me parece, es lo que dice la palabra de Dios. Pero volvemos a la parábola porque los minutos van avanzando, estamos en 50 minutos. Y entonces aquí Jesús, mire, vamos al versículo 31, y el versículo 31 dice de esta manera. Jesús le pregunta, y dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Recordemos un poquito entonces, que en esta parábola que Jesús le cuenta allí a sus discípulos, uno le dijo que no se iba a ir, pero luego arrepentido, cambió de idea y se fue. El otro le dijo al instante que iba a ir, pero no se fue. Entonces, Jesús le pregunta ahí y le dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Ellos le contestaron, pues estaban escuchando la parábola que Jesús le hablaba y le contestaron. El primero, claro, fue aquel que dijo que no, medio retobado, pero luego hay gente que es muy retobada con el Señor. Pero Dios conoce y sabe cómo tratar con los retobados, entonces por ahí Dios tiene su paciencia, su amor y le hace cambiar de idea. Y entonces Jesús explica el significado también aquí. Porque guarda que aquí el otro decía, sí Señor voy a ir, pero al final no se fue nunca. Al final no hizo la voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude entonces en este tiempo, porque mire la manera en que el Señor aquí explica esta parábola. O sea, para ir terminando en el versículo 31. Dice, les digo la verdad. Hay un pasaje ahí entonces que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este versículo que está en Juan capítulo 14, versículo 6, generalmente es utilizada por la mayoría de las religiones. Pero, en realidad, cuando llega el momento de discernir lo que Dios nos quiere decir, ahí tomamos camino para otro lado. Entonces Jesús aquí, obviamente Él es la verdad, y entonces, pero Jesús le habla y les vuelve a reiterar, les digo la verdad. O sea, esta es una verdad que va para todos. Algunos dicen, pero hermano, ¿por qué usted no se dedica al ministerio que Dios le dio nomás y no se mete con los otros? Y la verdad es que hay una parte de razón en ello y trato de hacerlo con la ayuda del Señor. Pero, decía un hermano un día, ¿pero dónde viste, hermano, que la palabra de Dios dice pero? Dice, y justo abrió la Biblia y dice pero. Mira, justamente estamos acá en la parábola, el versículo 30 dice, pero no fue, o sea, el segundo. Entonces, por ahí le decimos, somos muy rápidos para hablar y hablamos lo que no está escrito. Así que con el tema de la frase célebre vamos a incorporar entonces algunos predicadores para que nos digan y nos alienten, porque a veces parece que la palabra, como ya es tan repetida, parece que ya el diablo le embota ahí y no le deja escuchar. O está muy ocupada como Marta. Siempre tiene algo para hacer. Pero acá entonces Jesús le dice, yo le digo la verdad. Si querés, hermano, que Dios haga una obra en tu vida y tenés que prestar oído a la verdad. Si Dios te está dando la oportunidad de escuchar palabra de Dios y a veces una vez en la semana, pero resulta que en esa vez en la semana no querés escuchar la palabra de Dios, mira, yo te digo que tu fin va a ser lamentable. Porque la palabra de Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo. Mi hijo, así cuando era tan pequeño, andaba así por los pasillos del lugar de reunión, y yo decía, aprovechen bien el tiempo. Es un pasaje bíblico. Y David decía, porque los días son malos, decía,
Entonces le miraban todos los otros, porque él ya había escuchado, ni a la escuela no se iba, pero ya tenía la palabra de Dios. Bendito sea el que obra está en los niños. Entonces ellos le contestaron el primero, luego Jesús le explica y le dice, yo le digo la verdad. ¿Quiere usted escuchar la verdad? O decir, no, hoy no quiero escuchar porque está lloviendo y quiero dormir, más vale. O quiero ir a almorzar. El Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre. Mire, a mí me encanta el pan. Por ahí algunos médicos te recomiendan que no hay que comer tanto pan, pero sí. Justamente, pero dice, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Jesús le dice la verdad. Mire lo que le contesta Jesús. Ya terminamos, vamos en 55 minutos, estamos terminando. Dice, los corruptos cobradores de impuestos. Mire cuántos corruptos cobradores de impuestos hay aquí en la Argentina y en todo el mundo. Y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Bueno, entonces es la verdad del Señor. Y oramos en este momento y estamos terminando. Señor operador, estamos llegando al final. Amado y soberano Dios, gracias Señor por esta oportunidad. Grande ha sido tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad. Usted que estuvo escuchando diga, Señor, reconozco que tu palabra es verdad. Perdóname, Señor, por el tiempo desperdiciado. Ahora, Señor, acepto a tu Hijo, Señor, a quien has enviado para salvar mi alma. Y ayúdame, Señor, a permanecer en tus planes hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén.